El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, proclamación del Santo Evangelio. Jueves 12 de marzo de 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículos del 14 al 23. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo. Cuando salió el demonio, el mudo comenzó a hablar y la multitud quedó admirada. Pero algunos dijeron: Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo queda devastado, y una casa cae sobre otra. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo expulso los demonios por Beelzebul. Si yo los expulso por Beelzebul, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en las que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, hoy nos acercamos a tu palabra con humildad y con sed de tu presencia. Sabemos que tu Evangelio no solo es una historia antigua, sino una voz viva que habla hoy a nuestro corazón. Permite que esta palabra toque nuestra vida, ilumine nuestras luchas y fortalezca nuestra fe. Amén. Muy querida y amada comunidad de Eco de la Misericordia, el Evangelio de hoy nos coloca frente a una escena que revela algo profundo sobre la lucha espiritual que vive el corazón humano. Jesús libera a un hombre que estaba oprimido por un demonio que lo hacía mudo. De pronto, ese hombre comienza a hablar y la gente se llena de asombro, pero lo que debería haber despertado gratitud y alegría provoca también dudas, sospechas y críticas. Esto nos muestra algo muy humano. A veces, incluso cuando Dios obra delante de nosotros, nuestro corazón puede llenarse de desconfianza. Algunos de los que estaban allí no pudieron reconocer la obra de Dios y prefirieron pensar que Jesús actuaba con un poder oscuro. En lugar de abrir el corazón al milagro, cerraron su mente con sospecha. Esto sucede también hoy. Muchas veces Dios actúa en nuestra vida de maneras sencillas y silenciosas, pero no siempre sabemos reconocer su presencia. A veces estamos tan acostumbrados al ruido, a las preocupaciones y a las dudas que nos cuesta ver los pequeños milagros que Dios realiza cada día. El Evangelio nos invita a mirar con atención lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tal vez no vemos prodigios espectaculares, pero sí podemos reconocer cambios en el corazón, reconciliaciones inesperadas, paz que llega en medio de la tormenta o una fuerza interior que nos ayuda a seguir adelante. Dios sigue actuando. Hace poco llegó un mensaje muy especial a este canal. Era de un hombre llamado Don José Martínez, de 74 años, que vive en Puebla y que durante más de 50 años trabajó como conductor de autobús urbano. Don José contaba que durante gran parte de su vida vivió con un carácter muy duro. Él mismo reconocía que se enojaba con facilidad, que gritaba mucho y que en su casa a veces el ambiente se volvía pesado por su temperamento. Un día, mientras escuchaba el Evangelio en este canal Eco de la Misericordia, algo lo hizo reflexionar profundamente. Era un mensaje que hablaba sobre dejar que Dios transforme el corazón poco a poco. Don José dijo que esa noche se quedó pensando largo rato en silencio, recordó momentos de su vida, palabras que había dicho con enojo, gestos que habían lastimado a su familia, y en medio de esa reflexión hizo una oración muy sencilla: Señor, cambia mi corazón. No ocurrió un milagro instantáneo, pero con el paso de los días comenzó a notar algo diferente. Empezó a hablar con más calma, a escuchar más a su esposa, a tener más paciencia con sus hijos y nietos. Él mismo escribió en su mensaje: sentí como si Dios estuviera sacando algo oscuro de mi corazón para poner paz. Eso es exactamente lo que Jesús hace en el Evangelio de hoy. Libera al hombre que estaba oprimido. Y esa liberación no solo ocurre en aquel tiempo, también ocurre hoy en la vida de quienes permiten que Dios entre
en su corazón. Jesús explica algo muy importante cuando dice que si Él expulsa a los demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Esto significa que el reino de Dios no es solo una promesa futura. El reino de Dios comienza cuando la presencia de Dios transforma el interior del ser humano. Cuando el odio se convierte en perdón, cuando la desesperanza se convierte en confianza, cuando la dureza del corazón se convierte en misericordia. Allí comienza el reino de Dios. El Evangelio también nos advierte algo serio. Jesús dice que el que no está con Él, está contra Él. Estas palabras no buscan asustarnos, sino despertarnos, porque muchas veces intentamos vivir en un punto intermedio como si pudiéramos mantenernos neutrales frente a Dios. Pero el Evangelio nos recuerda que cada decisión de nuestra vida orienta nuestro corazón en una dirección. Cada palabra, cada gesto y cada elección nos acerca más a la luz o nos aleja de ella. Por eso hoy el Señor nos invita a preguntarnos algo muy personal. ¿De qué lado está caminando mi corazón? No se trata de ser perfectos. Todos tenemos debilidades, todos luchamos con errores y caídas, pero sí se trata de decidir cada día si queremos caminar con Dios o alejarnos de su luz. Y la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a empezar de nuevo. Tal vez hoy el Señor quiere liberar tu corazón de algo que te pesa. Tal vez de una preocupación constante, de un resentimiento antiguo o de un miedo que no te deja avanzar. Dios no quiere que vivas encadenado por aquello que roba tu paz. Él quiere que vivas con libertad interior. Antes de continuar con esta reflexión, quiero invitarte a algo muy importante. Si este momento de Evangelio está tocando tu corazón, te invito a suscribirte al canal Eco de la Misericordia y activar la campanita de notificaciones. De esta manera podrás recibir cada día la palabra de Dios y seguir creciendo en la fe junto con esta comunidad que ora unida desde muchos lugares. También quiero invitarte a escribir en los comentarios tu intención de oración. Puede ser por ti, por tus hijos, por tu familia o por alguna situación que estés viviendo. Muchas personas que forman parte de esta comunidad leen esos mensajes y oran unas por otras. Cuando muchos corazones se unen en oración, la gracia de Dios se mueve de maneras sorprendentes. Tal vez hoy tu oración pueda ser la luz que alguien más necesita. Ahora, mientras continuamos escuchando esta palabra, abre tu corazón con confianza. Permite que el Señor entre en las partes más profundas de tu vida, incluso en aquellas que todavía necesitan sanación. Porque cuando Jesús entra en el corazón humano, siempre trae consigo liberación, esperanza y una paz que nadie más puede dar. Muy querida comunidad, continuemos profundizando en este Evangelio que hoy el Señor nos regala. Las palabras de Jesús no son solo una respuesta a quienes dudaban de Él en aquel momento, sino también una enseñanza que atraviesa los siglos y llega directamente a nuestra vida de hoy. Porque en el fondo este Evangelio habla de una lucha que ocurre dentro del corazón humano. Jesús describe la imagen de un hombre fuerte que guarda su casa bien protegida. Mientras ese hombre permanece vigilante, sus bienes están seguros. Pero si llega alguien más fuerte y lo vence, entonces todo cambia. Esta imagen no es casual. Jesús la utiliza para explicar algo espiritual muy profundo. Muchas veces el corazón humano se convierte en una especie de casa interior donde habitan pensamientos, recuerdos, heridas, esperanzas y decisiones. Dentro de esa casa también se libra una batalla silenciosa entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre el amor y el egoísmo. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, no entra solo como un visitante que observa desde lejos. Él entra como alguien que quiere traer orden, libertad y paz. Él es el más fuerte que vence aquello que nos tenía atados. Tal vez todos nosotros podemos reconocer en algún momento de nuestra vida algo que nos tenía atrapados. Puede haber sido el miedo, el rencor, la tristeza profunda, la culpa o incluso el desánimo. Esas realidades a veces se instalan dentro del corazón como si fueran dueñas del lugar y poco a poco comienzan a robar nuestra paz. Pero cuando permitimos que la presencia de Dios entre en nuestra vida, algo empieza a cambiar.
La oscuridad pierde fuerza y la luz comienza a abrirse camino. No siempre sucede de manera inmediata o espectacular, pero sí de manera real y profunda. Muchos creyentes en México han experimentado este proceso en su vida diaria. Personas sencillas que en medio de las dificultades de la vida descubren que la fe se convierte en una fuerza interior que los sostiene. Tal vez no desaparecen todos los problemas, pero el corazón encuentra una paz que antes no conocía. En muchas casas mexicanas existe la costumbre de tener una pequeña imagen de Cristo, de la Virgen o de algún santo en un rincón del hogar. Ese pequeño espacio de oración se convierte en un recordatorio silencioso de que Dios habita en medio de la familia. A veces basta una vela encendida, una oración breve o una mirada de confianza para sentir que la presencia de Dios vuelve a traer calma al corazón. Esto tiene mucho que ver con lo que Jesús nos enseña hoy. Cuando dejamos que Dios ocupe el centro de nuestra vida, nuestro interior comienza a ordenarse. Aquello que antes nos dominaba pierde su poder. Y poco a poco descubrimos que somos más libres de lo que imaginábamos. Jesús también nos advierte que no basta con expulsar aquello que nos hace daño si dejamos el corazón vacío. El corazón humano necesita estar lleno de algo más grande, algo que dé sentido y dirección a la vida. Ese algo es el amor de Dios. Cuando una persona intenta cambiar solo con su propia fuerza, muchas veces se cansa o se desanima. Pero cuando el cambio nace de una relación viva con Dios, entonces aparece una fuerza nueva que sostiene el proceso. Es la gracia de Dios actuando en el interior. Tal vez hoy el Señor quiere hacerte una pregunta muy sencilla pero profunda. ¿Qué ocupa el centro de tu corazón en este momento? A veces sin darnos cuenta dejamos que nuestras preocupaciones, nuestros miedos o nuestras heridas ocupen demasiado espacio dentro de nosotros. Y cuando eso sucede, el corazón se vuelve pesado. Pero cuando volvemos a poner a Dios en el centro, todo empieza a encontrar su lugar. Las preocupaciones no desaparecen de inmediato, pero dejan de tener el control total de nuestra vida. La fe nos recuerda que no estamos solos, que Dios camina con nosotros incluso en los momentos más difíciles. Quizás alguien que escucha este evangelio hoy está pasando por una situación complicada. Tal vez una preocupación económica, un problema familiar, una enfermedad o una incertidumbre que parece no tener respuesta. Si ese es tu caso, recuerda algo muy importante. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. El mismo Jesús que liberó a aquel hombre del evangelio también conoce tu historia, tus lágrimas y tus luchas. Y así como en aquel momento Él trajo libertad, también hoy quiere traer luz a tu vida. A veces la liberación que Dios ofrece no es exactamente como la imaginamos. No siempre llega como un milagro visible o una solución inmediata. Muchas veces llega como una fuerza interior para seguir adelante, como una paz inesperada en medio de la tormenta o como una claridad nueva para tomar decisiones. Eso también es obra de Dios. Jesús termina este pasaje con una frase muy directa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Estas palabras pueden parecer fuertes, pero en realidad son una invitación a la coherencia. Jesús nos recuerda que la fe no puede quedarse solo en palabras bonitas o en momentos aislados de oración. La fe necesita reflejarse en la manera en que vivimos cada día. Cuando elegimos el perdón en lugar del rencor, estamos recogiendo con Cristo. Cuando elegimos la verdad en lugar de la mentira, estamos recogiendo con Cristo. Cuando elegimos ayudar a alguien que lo necesita, incluso con un gesto pequeño, también estamos recogiendo con Cristo. Cada una de esas decisiones construye poco a poco una vida que se alinea con el reino de Dios. Y aunque el mundo muchas veces no lo note, Dios sí lo ve. Tal vez hoy el Señor te está invitando a tomar una decisión concreta en tu vida espiritual. No algo imposible ni algo que te abrume, sino un paso sencillo pero sincero hacia Él. Tal vez dedicar unos minutos al día para la oración, tal vez reconciliarte con alguien o simplemente empezar a confiar más en la presencia de Dios en tu vida. Los grandes cambios espirituales muchas veces comienzan con decisiones pequeñas, que se repiten con fidelidad. Como una semilla que poco a poco se convierte en árbol, así también la fe crece cuando se cultiva con paciencia. Y mientras seguimos meditando este evangelio, permitamos que estas palabras de Jesús resuenen dentro de nuestro corazón.
Él es el más fuerte que vence aquello que nos roba la paz. Él es quien puede traer orden donde hay confusión, esperanza donde hay desánimo y luz donde parecía haber oscuridad. Muy querida comunidad, continuemos abriendo el corazón a esta palabra que Jesús nos regala hoy. El Evangelio que hemos escuchado no es solo un relato de un milagro antiguo. Es también una invitación a reconocer cómo Dios sigue actuando hoy en medio de nuestra vida cotidiana, en medio de nuestras luchas, nuestras preguntas y nuestros silencios. Cuando Jesús libera a aquel hombre que no podía hablar, sucede algo muy significativo. La voz vuelve. El hombre que antes estaba en silencio comienza a expresarse. Este detalle puede parecer pequeño, pero encierra una verdad muy profunda. Porque cuando Dios actúa en la vida de una persona, algo que estaba bloqueado comienza a abrirse. Algo que estaba cerrado vuelve a respirar. Muchas personas hoy viven también una especie de silencio interior, no necesariamente porque no puedan hablar, sino porque el corazón está lleno de preocupaciones, heridas o miedos que les quitan la paz. Hay personas que sienten que ya no tienen palabras para orar, que han perdido la esperanza, o que llevan mucho tiempo cargando situaciones que parecen no cambiar. Pero el Evangelio nos recuerda que Jesús tiene el poder de devolver la voz al corazón humano. Él puede devolver la esperanza a quien la ha perdido, puede devolver la paz a quien vive inquieto, puede devolver la luz a quien siente que camina en la oscuridad. Tal vez alguien que escucha este mensaje hoy se encuentra precisamente en ese punto de cansancio. Tal vez llevas tiempo luchando con una situación que parece no resolverse. Tal vez has orado muchas veces y todavía no ves la respuesta que esperabas. En esos momentos es fácil pensar que Dios está lejos o que no escucha nuestras súplicas, pero la palabra de hoy nos invita a recordar algo muy importante. Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos claramente. A veces la obra de Dios comienza en lo más profundo del corazón, en un lugar donde nadie más puede entrar. Allí, en el silencio del alma, Dios empieza a sanar, a ordenar y a fortalecer. Es un proceso que muchas veces toma tiempo, pero que produce frutos verdaderos. Jesús sabía que algunos de los que estaban presentes en aquel momento no podían reconocer la acción de Dios. Sus corazones estaban llenos de sospecha y dureza. Por eso prefirieron pensar que el milagro tenía un origen oscuro. Esto nos muestra que la manera en que miramos la realidad depende mucho del estado de nuestro corazón. Un corazón lleno de desconfianza puede ver oscuridad incluso donde hay luz. Pero un corazón abierto a Dios puede reconocer su presencia incluso en medio de situaciones difíciles. Por eso la fe no es solamente creer que Dios existe. La fe es aprender a mirar la vida con los ojos de Dios. Es confiar en que su presencia está actuando incluso cuando las circunstancias no son perfectas. En muchos pueblos y ciudades de México, las personas han aprendido a mantener viva esa mirada de fe a través de tradiciones sencillas. Una oración antes de comenzar el día, una señal de la cruz antes de salir de casa, una breve palabra de agradecimiento antes de comer. Estos gestos pueden parecer pequeños, pero mantienen el corazón conectado con Dios. Esos momentos sencillos recuerdan algo fundamental. Dios no está lejos de nuestra vida diaria. Él camina con nosotros en lo cotidiano. Está presente en el trabajo, en la familia, en las preocupaciones y también en las alegrías. Quizás hoy el Señor quiere invitarte a recuperar ese espacio de encuentro con Él. No necesitas palabras complicadas ni largos discursos. A veces basta con una oración sencilla que nace desde lo más profundo del corazón. Tal vez algo tan simple como decir: Señor, aquí estoy. Ayúdame. Dios escucha esa oración. Jesús también nos recuerda en este Evangelio que hay una decisión que cada persona debe tomar en su interior. Él dice que quien no está con Él, está contra Él, y quien no recoge con Él, desparrama. Esto no significa que Dios esté buscando condenar a nadie. Significa que nuestra vida espiritual necesita dirección. Cada día tomamos decisiones que orientan nuestro corazón. Algunas decisiones nos acercan más a la paz de Dios, otras nos alejan de ella. La buena noticia es que siempre tenemos la posibilidad
de elegir de nuevo el camino de la luz. Incluso si en el pasado nos equivocamos, incluso si sentimos que nos alejamos, Dios siempre abre la puerta del regreso. Su misericordia es más grande que nuestros errores. Tal vez hoy este evangelio sea precisamente esa puerta que Dios abre para ti, una invitación a volver a confiar, a volver a orar, a volver a caminar con Él. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántas dudas hayas tenido, Dios nunca se cansa de recibir a quien vuelve a buscarlo con sinceridad. Y cuando una persona decide abrir nuevamente su corazón a Dios, algo comienza a cambiar desde dentro. Aparece una paz nueva, una claridad distinta, una fuerza que ayuda a seguir adelante incluso en medio de las dificultades. Eso es parte del reino de Dios que Jesús anuncia. No es un reino construido con poder o riqueza, sino un reino que nace dentro del corazón humano cuando Dios ocupa el centro de la vida. Tal vez hoy el Señor está tocando suavemente la puerta de tu corazón. No con presión, no con reproche, sino con amor, esperando que le permitas entrar para traer libertad, esperanza y una paz que el mundo no puede dar. Y si hoy decides abrir esa puerta, descubrirás que nunca caminaste solo, porque Dios ha estado contigo, incluso en los momentos en que no lo notabas. Muy querida comunidad de Eco de la Misericordia, mientras llegamos al final de esta reflexión del Evangelio de hoy, tomemos un momento para dejar que esta palabra del Señor repose dentro de nuestro corazón. Jesús no habló estas palabras solamente para quienes lo escuchaban hace 2000 años. Hoy también nos habla a nosotros, en medio de nuestra vida diaria, en medio de nuestras preocupaciones, nuestras responsabilidades y nuestras luchas interiores. El Evangelio nos ha recordado que el reino de Dios se hace presente cuando la fuerza de Dios entra en nuestra vida y vence aquello que nos roba la paz. Jesús es más fuerte que todo aquello que intenta encerrarnos en el miedo, en el rencor o en la desesperanza. Él es la luz que puede entrar incluso en los rincones más oscuros del corazón humano. Tal vez hoy cada uno de nosotros puede preguntarse con sinceridad, ¿qué parte de mi vida necesita ser liberada por Dios? Quizás es una preocupación constante que no nos deja descansar. Tal vez es una herida del pasado que todavía duele cuando la recordamos. Tal vez es el temor al futuro o el cansancio de seguir luchando en medio de las dificultades. Sea cual sea esa carga que llevas en el corazón, el Señor conoce tu historia. Él conoce cada lágrima, cada preocupación y cada momento en que sentiste que las fuerzas se debilitaban. Y hoy, a través de su palabra, quiere recordarte algo muy importante. No estás solo. Dios camina contigo incluso cuando no lo sientes. Él escucha incluso las oraciones que pronuncias en silencio dentro de tu corazón. Y muchas veces su respuesta llega de maneras que no esperábamos, pero que terminan trayendo una paz profunda. Por eso ahora quiero invitarte a unir tu corazón en una oración sencilla. Allí donde estás, respira profundamente y presenta tu vida delante de Dios. Señor Jesús, hoy escuchamos tu palabra que nos recuerda que tu poder es más grande que cualquier oscuridad que pueda existir en nuestra vida. Tú eres la luz que vence las sombras, la fuerza que levanta al cansado y la esperanza que renace en medio de la dificultad. Mira el corazón de cada persona que está escuchando este evangelio en este momento. Tú conoces sus luchas, sus preocupaciones y los sueños que guarda en silencio. Derrama tu paz sobre sus vidas, sobre sus hogares y sobre cada una de sus familias. Señor, entra en nuestro corazón y ordena aquello que está confundido. Sana aquello que está herido. Libera aquello que nos impide vivir con alegría y confianza. Que tu presencia llene nuestra vida de esperanza y que tu luz guíe cada paso que damos. Danos un corazón humilde para reconocer tu acción en nuestra vida y una fe firme para confiar en tu amor incluso cuando no entendemos todo lo que sucede. Que nunca olvidemos que tu reino ya está actuando en medio de nosotros. Amén. Querida comunidad, gracias por compartir este momento de oración. Si este evangelio tocó tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que hoy necesite escuchar una palabra de esperanza. A veces una simple reflexión puede iluminar el día de una persona que está pasando por un momento difícil. También puedes escribir en los comentarios tu intención de oración o simplemente la palabra amén.
Muchos hermanos y hermanas que forman parte de esta comunidad leen esos mensajes y oran unos por otros. Así seguimos construyendo una comunidad que camina unida en la fe. Que el Señor bendiga tu vida, que su paz habite en tu hogar y que su presencia te acompañe en cada paso que des hoy y siempre. Y recuerda siempre esto: cuando permitimos que Jesús habite en nuestro corazón, ninguna oscuridad tiene la última palabra, porque la luz de Dios siempre es más fuerte.